Y seguimos adelante en esta Weekin, nueva acción en Weekin TV. Venimos hablando durante esta semana de la relación que tenemos el ser humano, la persona y la tecnología. ¿Ha evolucionado? ¿Ha cambiado? ¿Hacia dónde va? ¿Todo ello derivado de la pandemia? ¿O además hay otros aspectos que hacen que este equilibrio en un escenario híbrido entre persona y tecnología haya evolucionado? De todo ello vamos reflexionando, hablando, debatiendo, conociendo y aprendiendo en esta Weekin. Y hoy tenemos la oportunidad también de charlar sobre la relevancia que tiene la tecnología en la sociedad actual. Para ello contamos con Jorge Barrero, que es el director general de la Fundación Cotec para la Innovación, una persona con amplia experiencia y que ha estado ligado a la dinamización empresarial desde la innovación como consultor, divulgador, científico y experto en transferencia de tecnología, y que además tenemos la suerte en esta Weekin de contar con él en uno de los eventos presenciales. Jorge Barrero, muy buenas. Buenos días. Muchas Y gracias por invitarme a formar parte de esta interesante Semana de la Innovación. bueno, va a ser un placer primero tenerte ahora aquí en Weekin TV y también disfrutar contigo en alguno de los encuentros de las mesas redondas presenciales. Por situar un poco a la gente que nos está viendo, ¿qué es exactamente Fundación Cotec? Pues la Fundación COTEC es una organización público-privada, pero con fundamentalmente un gran peso del sector empresarial, que trata de analizar y promover la innovación en España. Esa es la misión con la que viene trabajando la Fundación desde hace 30 años, y desde hace 5, que es el tiempo en el que el equipo actual llevamos allí. Entendemos innovación como todo cambio basado en el conocimiento que aporta valor. Todo cambio no es solo cambio tecnológico, todo conocimiento no es solo conocimiento científico, y todo valor no es solo valor económico. Con esa mirada amplia hacia la innovación es con la que trabajamos en la Fundación Cotec. Uh-huh. Es una definición que a nada que bucee uno un poquito para conocer a Cotec, lo tienen clarísimamente su leitmotiv, y además acierta y abarca en todo lo que tiene que ver con la innovación. Jorge, vas a participar en una de las jornadas de esta Weekin que tiene que ver en concreto con talentos y capacidades, en una mesa redonda sobre las estrategias para el desarrollo del talento. No te voy a pedir una disertación ahora mismo, pero unas pinceladas de cuáles deberían ser esas estrategias para el desarrollo del talento del futuro, ¿nos podrías indicar? Pues mira, si utilicé la definición de Cotec para empezar esta conversación hablando de innovación, en el caso del talento a mí me gustaría remitirme a la etimología de la palabra, ¿no? La palabra talento, que originalmente era un tipo de moneda, ¿no? Incluso en los evangelios se habla de la parábola de los talentos como algo que te es dado y que puedes aprovechar, pero que también puedes malgastar, ¿no? El talento como moneda puede invertirse, puede guardarse o puede gastarse, y ocurre también con el actual uso que damos al término, ¿no? Yo creo que en una buena estrategia de talento tiene que tener en cuenta que aquel talento que no se utiliza adecuadamente se está perdiendo. Sí. Y por eso nosotros desde la Fundación, cuando hacemos, por ejemplo, análisis de las capacidades de cada territorio para desarrollar su talento, pues hablamos de la necesidad de cultivarlo, de hacerlo crecer, de atraerlo y de retenerlo. Son distintos ejes que podría tener una estrategia de talento. No estarás leyendo los objetivos de la sociedad de fomento, ¿no? Porque exactamente has clavado lo que la sociedad de fomento pretende, no solo la atracción, sino cultivar y cuidar el talento local, que a veces también es difícil incluso de retener. Es difícil de retener, pero sospecho que en un lugar como San Sebastián menos que en otros lugares, ¿no? Yo creo que una de las bazas con las que debe jugar una ciudad como San Sebastián es precisamente esa, esa calidad de vida, ¿no? Y que hace que será más fácil seguramente para el territorio eh, retener a la gente que no en otros lugares, ¿no? En esto, pues yo siempre comparo lo que pasaba con las revoluciones industriales, ¿no? Al final las fábricas
se instalaban en lugares donde había agua, donde había materia prima en abundancia, donde había carbón. En la revolución actual, donde la materia prima principal son las personas, el talento, aquellos lugares que sean capaces de ofrecer a las personas un desarrollo vital interesante, pues tienen una ventaja sobre el resto. Voy a recordar unas palabras que recientemente comentabas en Valencia. Decías que el reto de la administración pública es atraer y retener el talento en unas condiciones cada vez más difíciles. Vaya reto que tenemos. Sí, el sector público tiene una gran desventaja. Bueno, tiene varias desventajas respecto al sector privado. La primera es que en nuestra cultura, la cultura occidental, la cultura popular, hay de las últimas décadas se ha, yo diría que despreciado mucho el talento público, el mito del emprendimiento, de los jóvenes pues que supuestamente están cambiando el mundo, suelen ser personas en el sector privado que desarrollan sus proyectos pues desde un garaje, no desde un despacho, un funcionario. Yo creo que esta es solo una parte de la historia, porque sin talento en el sector público, seguramente ni siquiera ese emprendimiento hubiera sido posible. Entonces, hay un reto de cambiar la imagen del empleo público y luego, pues, internamente hay que cambiar seguramente la manera en la que se seleccionan las personas, la manera en la que se desarrollan las carreras, etcétera, incluso la propia manera de remunerar a los empleados públicos. Yo creo que todo eso debe formar parte en este caso, una solución para que el talento pueda fluir al sector público con lo que eso supone para los que desde luego creemos en él, ¿no? Si no somos capaces de que el talento llegue al sector público, estamos condenados a que el sector público caiga en la irrelevancia y yo creo que esto sería muy peligroso. Eso sería efectivamente peligroso. Estamos hablando, nos lo ha definido la Fundación Cotec, qué sería innovación. Estamos definiendo de alguna manera, nos lo está haciendo Jorge Barrera, el qué sería en concreto el ecosistema para poder retener y ir evolucionando el talento. Me queda preguntar, ¿qué es el talento del futuro para Cotec? Pues es una pregunta que yo creo que tiene todo el sentido en un momento en el que seguramente aspectos de lo que hemos conocido como talento ya no son exclusivamente humanos. Tenemos máquinas que son capaces de igualarnos o de superarnos en muchas tareas. Y yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre aquello que nos distingue de las máquinas, que nos hace mejores que ellas y centrarnos específicamente en nuestras estrategias de talento en esos elementos, ¿no? Elementos como la creatividad, como la empatía, como la capacidad de improvisación o la capacidad de trabajar en equipo. Que esto no significa que no debamos formarnos en otras habilidades más mecánicas, pero desde luego lo que va a marcar la diferencia en el futuro para el talento humano será aquello en lo que la máquina pues todavía no nos ha alcanzado. No sé si tiene que ver o no. Repito una frase de Jorge Barrero, el director general de Fundación Cotec para la Innovación. Aprovechemos el reseteo del mercado laboral para arrancar en modo a prueba de fallos. Esta frase es tuya. Sí, en realidad deberíamos aprovechar el reseteo general de nuestra cultura y de nuestra sociedad que ha significado la pandemia, pues para hacer muchas cosas de otra manera, ¿no? Y en el caso del mercado laboral, pues efectivamente, más que nunca, yo creo que se ha visto, dónde estaban nuestras debilidades, ¿no? Empezando por la propia educación. Cuando de manera precipitada todo el sistema educativo ha tenido que empezar a trabajar en modo digital, pues hemos pues descubierto muchas dificultades, ¿no? Que empezando por las familias, siguiendo por los profesores y por los propios alumnos y por sistemas educativos que no estaban preparados. Hay claramente esto va a tener un impacto, va a haber una brecha que tendremos que analizar. De hecho, ya estamos analizando en la Fundación Cotec. Y es una brecha triple, ¿no? Porque hay problemas, por ejemplo, relacionados con el propio acceso a la tecnología,
hay, hay problemas con el uso de la tecnología en cada hogar y también hay problemas con la relación que tiene la tecnología con aquellos aspectos de la educación que no se pueden llevar a casa a través Sí. de la red, ¿no? El patio del colegio, el comedor, son lugares donde también pasaban cosas y eso en el confinamiento pues no ha podido llevarse a cada casa. Cara a cara, ¿no? Que en algunos casos es imprescindible, o sea, no se puede eliminar ese roce Bueno, social. esa dimensión física que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Sí. Empezando por la nutrición, ¿no? Que es una cuestión que ha pasado desapercibida al inicio del confinamiento, aunque luego sí que empezó a hablarse de la cuestión. Muchos niños en nuestro país eh, no pueden recibir en casa la dieta equilibrada que consiguen en los comedores escolares, ¿no? Y esto es una cuestión, pues, que está, digamos, al margen de la educación formal, pero que también forma parte del desarrollo Sí. de los niños. Igual ocurre con la socialización, con el juego o con tantas otras dimensiones de la educación que no tienen que ver con el puro contenido, ¿no? Ujú. Sí, porque hay una pregunta interesante, no sé qué visión tiene la Fundación Cotec al respecto. La pandemia ha permitido el uso de la tecnología o ha evolucionado, ¿no? El uso que hemos dado de la tecnología. ¿Se le ha dado excesiva relevancia o haciendo una pregunta muy informal? Nos hemos olvidado de la cara B del uso excesivo, y lo estabas comentando, quizás brechas digitales, sectores que se pueden quedar al margen, desatender aspectos como la alimentación. ¿Se nos puede olvidar este tipo de aspectos que también son relevantes? A nosotros nos gustaría que no se olvidaran, por eso estamos trabajando muy específicamente todas estas cuestiones. COTEC es una organización que analiza y defiende la tecnología, pero también alerta sobre sus límites y sobre digamos, sobre esos efectos negativos que puede tener en la sociedad, ¿no? Desde luego, sin digitalización hubiéramos vivido una pandemia muy distinta, muchísimo más dura. Estaríamos seguramente todavía en ella, igual que también estaríamos en pandemia todavía si no tuviéramos, por ejemplo, una tecnología biomédica capaz de desarrollar vacunas en un tiempo tan corto, ¿no? También ahí es importante, ¿no? Vivíamos en un mundo donde quizá la digitalización estaba apantallando el resto de las tecnologías, ¿no? Parecía que nuestra mayor amenaza iba a ser un virus informático y que, no sé, que nuestra vida prácticamente era Sí. la de un videojuego. Y sin embargo es al final el virus de un murciélago el que nos ha hecho a todos recuperar esta dimensión física y pensar en nuestra Sí. salud y en nuestros cuerpos. Sin ninguna duda. Pregunta que también hago y que mucha gente se puede hacer. No sé, no sé si somos los padres con niños que tienen acceso a la tecnología que nosotros no teníamos o no, pero esa tecnología que en principio debería conectarnos puede terminar generando barreras, nos puede sacar de la sociedad. Desde luego, toda tecnología tiene implícito un riesgo de abuso y también diría que toda tecnología supone un riesgo de desigualdad, ¿no? Porque ninguna tecnología se difunde de manera simultánea y espontánea en todos los lugares y eso implica que durante al menos un periodo de tiempo y seguro en muchos sitios, esa dificultad para acceder a ella implica una mayor desigualdad. Por eso hay que trabajar en todas esas políticas que tienen que ver con el acceso a la tecnología y con la difusión de la tecnología. Eso es, desde luego, un mensaje que COTEC tiene muy presente. Nosotros a veces ponemos una analogía entre digitalizar y urbanizar, ¿no? Porque creo que sobre todo en nuestro país, ¿no? Que hemos vivido el desastre de un urbanismo salvaje, eh, ahora podría pasar algo parecido con la digitalización. Si no hacemos una reflexión previa de qué espacios son, por ejemplo, de uso público, qué espacios son de uso privado,
y qué espacios deberían permanecer como reservas naturales, ¿no? Yo creo que eso lo que deberíamos haber hecho con el urbanismo es lo que tenemos que hacer ahora con el mundo digital. Por hacer rotondas digitales en todas partes no vamos a funcionar mejor. Y hay espacios de nuestra vida que seguramente deberían quedar en modo analógico. Estabas comentando el acceso a la tecnología que no es para todos los sectores o en todos los entornos el mismo. Me voy a hacer eco de un informe de Cotec que demostraba que no hay diferencias entre habilidades digitales entre hombres y mujeres en España, pero sí admitía que el acceso a esas habilidades tiene que ver con el acceso a la educación. No tener ciertas habilidades significa no tener ciertos derechos, que lo decía la señora Garmendia. ¿Todavía estamos así en España? Sí, sí, no, estamos así y el problema es que cada vez es más importante, porque efectivamente la digitalización está penetrando en espacios de nuestra vida en los que no estaba muy presente, y estoy pensando, por ejemplo, la relación con la propia administración pública, y en este momento no tener unas nociones o un manejo básico de esas competencias digitales te puede suponer no tener, por ejemplo, acceso a una determinada prestación social, ¿no? Porque los canales de relación físicos con el sector público durante la pandemia han estado prácticamente ausentes y en algunas administraciones da la sensación de que no están pensando en recuperarlos. Esto sería muy grave, sobre todo, por ejemplo, pues, para personas mayores o personas Sí. vulnerables, ¿no? Sin duda. Le leí también en otra entrevista recientemente que el reto es implementar las mejoras que aporta la tecnología sin perder la esencia del ser humano, que es un poquito lo que muchos ponentes nos están diciendo. No deja de ser otro reto complicado, no olvidar la esencia del ser humano, que un poquito ya estás insistiendo. Eso es, y esa reflexión yo la traslado a cualquier ámbito de nuestra vida. Volviendo a este experimento a gran escala y precipitado que ha sido el confinamiento, ¿no? Pues yo creo que Qué bueno, hemos visto. perdóname, qué bueno, este experimento que hemos vivido, oye, qué manera educada de definir la pandemia. Sí. Bueno, desde la perspectiva de la digitalización ha sido un experimento, aunque bueno, para que hubiera sido un experimento completo tendría que haber tenido un control, ¿no? O al menos Eh, una parte de la población funcionando de la misma manera que antes. No ha sido así, pero sí que ha sido un piloto sí. para muchísimos usos de la digitalización. Y hemos vivido también algunas situaciones, todos, seguramente los que me estáis escuchando, que podríamos olvidar sin ningún problema, como por ejemplo, no sé, intentar celebrar un cumpleaños por Zoom o cosas así que no nos queda más remedio, pero que para nada sustituyen a la interacción entre personas, ¿no? En los negocios también ha habido a veces esa tentación de digitalizar aspectos que no eran digitalizables. O sea, la experiencia del bar de tu barrio donde vas a tomar el café no puede no puede llevarse a casa eh, en Sí, en fin, en un email. en un servicio de delivery. Es Correcto, correcto. así. Sí, 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 sí. Por cierto, lo decía al comienzo de la entrevista o de nuestra charla, ¿cómo crees que ha afectado la relación persona-tecnología esta pandemia? Es pronto para analizar todos los efectos. Es cierto que los analistas del sector hablan de que en un año se ha avanzado lo que esperaban avanzar en 5, pero esta manera de avanzar tan acelerada, tan precipitada y sin alternativa, eh, yo creo que no es la correcta y seguramente ahora, en cuanto sea posible, deberíamos parar un poco y estudiar los efectos de todos estos cambios que hemos vivido. Entonces, ¿en qué época estaríamos ahora? Porque en varias entrevistas, en varios encuentros te he leído, te he escuchado, no sabemos si es relanzamiento, reorganización, recuperación.
¿Cómo definirías la época que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, esto que comentas tiene que ver con, bueno, una trampa de nuestro idioma, ¿no? Al Ah, final, el filósofo Wittgenstein decía que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, ¿no? Yo a veces he ironizado con el hecho de que en España se ha hablado de reconstrucción después de la pandemia, mientras que en otros lugares se habla de reapertura, relanzamiento, sí. y a lo mejor, bueno, esto es también esa pequeña trampa que nos hace nuestro cerebro, ¿no? En un país donde la construcción pues lo ha sido todo, ¿no? Yo creo que no hay que reconstruir nada porque en realidad las infraestructuras están intactas exactamente igual que las dejamos y sería un error, por ejemplo, ahora utilizar los fondos europeos para eh, exclusivamente invertir en infraestructuras o en activos físicos cuando lo que verdaderamente creo que va a cambiar la, la capacidad de un territorio de cada organización para competir van a ser los llamados activos intangibles, el talento, la innovación, los datos, todas esas cuestiones que no aparecen bien reflejadas en el balance de las compañías. Mm. Sin inversión en activos intangibles, ninguna de las grandes apuestas que se puedan hacer a nivel de infraestructuras o equipos tendrá sentido. Alguien dijo que un ordenador sin nadie detrás que sepa usarlo solo es una máquina de escribir caro. Y eso se puede extender a casi, a casi todos los equipos y máquinas, ¿no? Efectivamente, es otra frase tuya, la tecnología por sí sola no vale nada. O sea, una vez más volvemos a insistir en el factor humano, la relevancia que tiene. La innovación también pasa por ese factor humano, efectivamente. Sí, de hecho la innovación no es lo que nos hace humanos, es de los pocos rasgos que no compartimos con ningún otro ser vivo. Hay otros animales que pueden hablar, comunicarse con un lenguaje articulado, hay otros animales que pueden reconocerse a sí mismos en un espejo, incluso hay animales que fabrican herramientas y enseñan a sus crías a usarlas, ¿no? Algunos otros monos. Pero esta capacidad para perfeccionar una herramienta a partir del conocimiento y hacerla evolucionar es exclusivamente humana o del género Homo, ¿no? Porque ha habido otras especies innovadoras, aunque ahora se hayan extinguido, como el caso de los neandertales. Para la Fundación Cotec, y tomo el leitmotiv de esta Week In, Regreso al futuro, ¿qué sería regresar al futuro? Yo creo que quizá el Regreso al Futuro, y fíjate que es una película que a mí me encanta, o sea que el lema de las jornadas me sugiere muchas cosas, ¿no? Pero quizá lo que deberíamos es regresar a la utopía, a pensar que existen alternativas y que el futuro será en parte lo que nosotros decidamos que sea, que no está escrito en ningún sitio. Eh, Creo que se ha perdido ese sentido de la utopía y sobre todo eh, la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas en función de lo que pues decidamos, ¿no? Los seres humanos. O sea, que no existe un único futuro y que ahora tocaría volver a pensar cuál es el futuro que queremos. ¿Y dónde estarían, si los tienen identificados o creen que van a ir, las oportunidades para aquellos jóvenes que nos estén escuchando? ¿Dónde estarán las oportunidades, por ejemplo, profesionales? Pues yo tengo una hija de 13 años y un bebé de 14 meses y seguramente tendré que recomendarles cosas distintas. Seguramente tampoco me harán caso y seguramente hagan bien, porque yo creo que los jóvenes tienen una intuición del funcionamiento del mundo y del futuro Sí. diferente a la de sus padres y yo creo que, que además de escuchar a los mayores, tienen que escucharse a sí mismos y tener esa capacidad de interpretar la realidad en la que viven, ¿no? Seguramente si Mark Zuckerberg hubiera hecho caso a sus padres, pues no hubiera creado Facebook. Eh, y no voy a entrar ahora en debate si era una buena o mala idea, porque a la vista está que desde luego como negocio ha sido un verdadero pelotazo, ¿no? Y lo hizo sin haber acabado la carrera. Hay que decir que parte del futuro está ya
en el Sí. presente y hay que tener una cierta intuición para verlo y los jóvenes están muchas veces mejor preparados que los propios mayores. Ujú. Antes lo has respondido, aunque sin hacer la pregunta, es ¿todo es digitalizable? Es decir, ¿todo tiene que pasar, tiene que evolucionar tecnológicamente o no? Eh, He empezado dando la definición que tiene Cotec para la Sí, innovación, sí. todo cambio basado en conocimiento que aporta valor, pero siempre que la citamos solemos acompañarla de reflexiones sobre otros fenómenos que se parecen a la innovación o que comparten elementos con la innovación, pero que no son innovación. Por ejemplo, a veces hay cambio basado en conocimiento que no aporta valor, es lo que llamamos en Cotec ocurrencias. A veces hay cambio eh, que aporta valor, pero que no se basa en conocimiento, sino que se produce de manera espontánea. Es lo que se llaman las serendipias, ¿no? Los descubrimientos afortunados. Y a veces también hay conocimiento y valor sin cambio, ¿no? Como es el caso de las tradiciones. Creo que en el País Vasco tenéis tradiciones maravillosas que no tienen por qué cambiar, ¿no? O sea, no me imagino que una escolar y con una motosierra, pues probablemente No, iría más rápido, pero no carece de ningún sentido porque, o sea, hay que decir que claro que hay cosas que no tienen por qué cambiar, que están bien como están, ¿no? De hecho, de las tradiciones, colocándolas en lugares diferentes, en entornos distintos, también podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender o podemos generar innovaciones simplemente con observar el conocimiento tradicional. ujú. No quiero hacer spoiler, no quiero hacer spoiler, pero la semana pasada, si no me equivoco, el día 14, presentaban un estudio desde la Fundación Cotec con esto que tiene que ver. ¿Cómo influyen los entornos virtuales en la negociación de condiciones laborales? Sorpréndanos, ¿cuáles son las conclusiones que ha sacado la Fundación? Que se puedan saber. Pues sí, puedo compartirlas y la verdad es que son, no por esperables, son menos relevantes, ¿no? Nosotros estábamos estudiando los límites del teletrabajo, en un tiempo en el que hemos demostrado que muchas tareas se pueden hacer en casa. Eso no significa que no haya límites en los equipos que teletrabajan. Y en una dimensión muy particular tenemos evidencias científicas de que es así, que es la negociación. Hemos hecho un experimento que estudia la manera en la calidad de los acuerdos y el número de acuerdos que se alcanzan en una negociación cuando se hace cara a cara o cuando se hace a través de la pantalla. Y como intuíamos ya antes de iniciar ese experimento, pues la relación a distancia perjudica la capacidad de negociación, se logran menos acuerdos de peor calidad y esto es así sobre todo cuando participan hombres en la negociación. Cuando la negociación es hombre-mujer o hombre-hombre, también en el caso de negociaciones entre mujeres, pero de una manera no tan drástica, ¿no? Ujú. Y existen también, digamos, algunas hipótesis sobre por qué es así, ¿no? Hipótesis sobre sesgos sociales y sesgos psicológicos que actúan de manera distinta cuando no estamos cara a cara. Bueno, desde luego que son conclusiones interesantes y a las que seguro podremos tener acceso, entiendo, para poder ver ese estudio o ese experimento que se ha realizado desde la Fundación Cotec. Hemos empezado hablando de innovación, vamos a terminar también hablando bueno, hemos hablado de innovación prácticamente todo el rato, pero terminamos también más o menos en la misma dirección. Unidades de innovación para instituciones públicas, que creo que es algo que tienen también parecido en Finlandia. Mentores, Sandbox, Living Labs, todo esto que sale o que propone la Fundación Cotec, ¿son términos con los que nos tenemos que ir familiarizando para el futuro? ¿O que nos propone Cotec que nos vayamos familiarizando para el futuro? Bueno, son términos que tienen un componente bastante técnico. Estamos hablando de herramientas Sí. que ponemos a disposición del sector público para que mejore su capacidad de innovación. Casi todas se podían traducir. En la lengua española tiene ese defecto de hacer los términos un poco más largos, pero es cierto que un sandbox no deja de ser
un arenero, ¿no? Un cajón de arena de esos con los que juegan los niños en los parques, y justamente a eso hace referencia el término, ¿no? A la posibilidad de probar experiencias en un entorno controlado. Eso es un sandbox regulatorio. En el caso del Living Lab, pues es un laboratorio vivo y en el fondo pues no es más que una herramienta para innovar que lo hace en colaboración con el usuario final de un determinado servicio. Es decir, es un Living Lab, por ejemplo, sobre tecnologías accesibles para mayores. Podría ser una residencia de ancianos donde tú les pides a los residentes pues que interactúen y que den ellos sus propias ideas para ver cómo hacer más accesible la tecnología. O sea que al final, detrás de cada uno de los términos hay algo que se puede explicar y normalmente es sencillo. Es cierto que en inglés es más corto y quizá por eso los profesionales utilizamos a veces el inglés y seguramente demasiado, más de la cuenta. No, pero bueno, no dejan de ser herramientas innovadoras puestas al servicio, como decías, de las administraciones públicas y que pueden ayudar y que pueden facilitar y mejorar la calidad de vida, por ejemplo, con este ejemplo que nos acabas de poner. Voy a terminar, para que veas el análisis que hemos hecho, voy a terminar con un tuit tuyo, un tuit fijo, que dice: Europa tiene 240 regiones y solo hay 2 españolas entre las 100 más innovadoras, ninguna entre las 90. La región más atrasada de Finlandia o Gran Bretaña supera a nuestros líderes. Es un estudio de la European Innovation Scoreboard. Nos queda trabajo por hacer en España en materia de innovación. Pues sí, nos queda mucho trabajo, pero bueno, también he de decir que hay aspectos de la innovación en economías como la española, economías basadas en el sector servicios, con peso, por ejemplo, el turismo, que hay aspectos que no están tan bien medidos a nivel internacional. Pensemos que todos los análisis de innovación nacen de economías industriales. Seguramente son buenas métricas para medir no sé, la sociedad industrial vasca de los años 80, pero igual no tan buenas para entender lo que es hoy el País Vasco y mucho menos otras regiones españolas donde ni siquiera ha habido esa revolución industrial, ¿no? O sea que es cierto que las métricas son las que son, pero que tampoco somos capaces de medir todo aquello que hacemos. Efectivamente. Me había guardado un as en la manga porque viendo ese estudio o ese ranking, Madrid y País Vasco, por ejemplo, no salen, no es querer comparar, pero no salen tampoco tan mal paradas. Para terminar, Jorge, acciones como la Weekend, en la que este año en su 8ª edición hablamos de regreso al futuro, la relación, el equilibrio entre la persona y las tecnologías. Desde Cotec, no sé, qué consejos o qué herramientas se podrían hacer para, en este afán divulgativo que tiene la sociedad de fomento, qué otras cosas también se podrían hacer para aterrizar lo que es la innovación a toda la ciudadanía? ¿Nos das alguna recomendación? En mi experiencia, lo que mejor funciona es juntar personas. No ha sido posible durante estos últimos 2 años. Este año lo tenemos que hacer todavía con prudencia, pero el año que viene yo lo que recomiendo es que la Semana de la Innovación sea una fiesta lo más masiva posible, que la gente se emocione, que se reúna, que disfrute y que celebre la posibilidad de volver a abrazarse y aprovechar esa emoción para comunicar innovación. No es imposible, no es, de hecho, ni siquiera difícil. Creo que eso es lo que más estamos deseando todos. Jorge, ¿ha sido tu primera incursión en la Weekend de San Sebastián? ¿Tu primera experiencia o habías estado antes? Es mi primera experiencia y además es la oportunidad perfecta para volver a San Sebastián después de 3 años y la verdad que está siendo pues muy emocionante porque tengo grandes amigos ahí. Bueno, pues que sea la primera de muchas. Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la Innovación en España, muchísimas gracias por atendernos en esta Weekend TV y seguiremos el espíritu de la sociedad de fomento durante esta semana. Divulgar, aprender, compartir, reflexionar. Lo haremos todo esto contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros.
Hortxe geneukan Jorge Barrero jauna, berarekin hitz egin dugu teknologia ze garrantzia duen aurtengo gizartean. Oraindik ere ekimen gehiago izango ditugu hurrengo egunetan eta hainbeste gaiei buruz hemen Wikin TVn gure Wikin. Beste bat arte, aio!